Shalom, shalom y bienvenidos a esta segunda parte del curso que estamos brindando a través de Enlace No Ágida Radio sobre los 13 fundamentos de la fe monoteísta, gracias a la generosa gestión de Argali Contreras Morales, que el Eterno le tenga recompensa, salud y bienestar, fuerza y energía, y también a la estimada Ana Hernández y toda la familia Hernández que hacen posible este espacio, y también a todos ustedes por participar e involucrarse, también enviar vuestra generosa contribución para que esto sea posible. Esta clase, como siempre hacemos, exponemos 30-40 minutos, después vamos a mostrar un video y después vamos a abrir los micrófonos para que puedan preguntar y consultar de lo que estamos hablando. Esta clase es la segunda parte de el tema de el fundamento de la fe número 12, que habla de el Mashiach y su función. El texto dice: yo tengo la convicción certera en la llegada del Mashiach, y aunque este se retrase, sin embargo, todos los días lo guardaré activamente. En la primera clase, que ya está online en el YouTube de este canal, de Enlace No Ágida, explicamos que la palabra Mashiach quiere decir presidente designado del pueblo de Israel. Lo primero que hicimos fue desarmar, desaprender toda noción de Mesías conocido en la tradición espiritual ajena al mundo de la Torá, de acuerdo a los sabios de Israel, y reintroducimos nuevos conceptos, ideas totalmente novedosas que tienen que ver con la tradición original del pueblo de Israel, qué es un auténtico Mashiach y qué no. Habíamos explicado que es un líder de carne y hueso dentro del pueblo de Israel, que va a gobernar al pueblo de Israel. Por el pueblo de Israel entendemos los judíos nacidos de madre judía y aquellos que culminan la conversión al judaísmo. De eso hablamos. Que va a comandar un proceso de restauración de la ley de la Torá en su totalidad. A día de hoy, la ley de la Torá se puede aplicar parcialmente, ya que muchos mandamientos son de carácter nacional para el pueblo de Israel, igual que para las naciones, y solamente se puede practicar cuando todo el pueblo está en la tierra de Israel, preceptos agrícolas o del ejército de la tierra de Israel, el santuario de Jerusalén, las ofrendas, etc. El Mashiach va a ser aquel momento donde el pueblo de Israel va a designar un presidente para todo su pueblo, que va a hacer los pasos necesarios para liberar la tierra de Israel bíblica, aquella tierra prometida a Abraham y Jacob, que es mucho más grande que el territorio actualmente liberado para el pueblo de Israel. Va a construir el santuario de Jerusalén, reunir a los exiliados y aplicar toda la ley de la Torá, comenzando con la tarea que el pueblo de Israel va a acercarse a la tradición, va a volver a ser practicante en su totalidad, o sea, ortodoxo practicante de la ley de la Torá, y eso incluye que va a designar a un presidente designado. Estoy haciendo un mínimo resumen de lo que vimos para poder a partir de eso hablar. Habíamos descrito, y si querés, Ana, podés poner el texto en la pantalla. Empezamos a estudiar los capítulos 999 y 1000 del libro de codificación legal del Maimónides. Maimónides, en su libro magno, Mishneh Torah, la codificación de la Torah oral, que es la aplicación práctica de la ley de la Torah. La Torah, recordemos que tiene dos partes, la escrita y la oral. La oral incluye millones de libros, literalmente, que es la aplicación de los preceptos. Es la misma diferencia que hicimos entre la Constitución Nacional de un país y su Código Civil Penal y Comercial, que únicamente los derechos, deberes y garantías de la Constitución de cada país se puede ejecutar, implementar a través de la aplicación del Código Civil Penal y Comercial de cada nación. Así también, la aplicación práctica de la Torá no está en una persona determinada a interpretarla, sino ya fue dado su aplicación práctica y su codificación en toda la tradición milenaria del pueblo de Israel y sus libros sagrados. Dentro de eso, el capítulo 999 y 1000 de Maimónides hablan de identificar las señales específicas, comprobables por todos, de qué tiene que tener un presunto Mashiach para saber si podemos apegarnos a ese y observar lo que él nos dice. Describimos 9 instancias, que ahora vamos a nombrar de nuevo, pero básicamente identificando al auténtico Mashiach prometido por la Torá y descartando todo tipo de presuntos falsos Masías que aparecieron en toda la historia, tomando como modelo de esto a la única persona en los últimos 2000 años que los sabios de Israel autorizaron como presumiblemente Mashiach. Este fue Bar Kokhba, Shimon Bar Kokhba, el famoso líder del pueblo de Israel, que en el año 132 intentó una recuperación de Jerusalén y el
Los sabios de Israel autorizaron que sea Mashiach para plegarnos a él. Recordamos que era el presidente de ese momento del pueblo de Israel, imprimía moneda, tenía ejército, intentó la recuperación de Jerusalén y de todo Israel por parte de a manos de los romanos capturada. La epopeya fue un fracaso, pero él intentó y todos los sabios autorizaron esto. Desde la figura de Bar Kokhba, que fue la única persona que los sabios autorizaron como Mashiach, descubrimos cuáles son las condiciones previas a Mashiach para poder identificar a una persona como Mashiach y descartar todos los falsos mesías en todas las generaciones. En primer lugar, ahí tenemos el texto. Vamos a ir deslizando el texto. Si querés ponerlo en color blanco sobre negro, sería espectacular. Pero bueno, si no, tenemos así. Eh, Ahí vamos a ponerlo para que no sea todo oscuro en la pantalla. Gracias. Entonces, lo que estamos leyendo es literalmente el libro del Maimónides, que lo compartimos en el grupo el texto en español para que lo tengan, también con sus explicaciones, del capítulo 999 y 1000, correspondiente a las leyes de los presidentes del pueblo de Israel. Obviamente que todo esto uno puede preguntar, pero si yo no soy judío, no soy judía, ¿qué me implica? Seguro que implica, porque una vez que el proceso de la redención universal y del Mashiach comienza a través del pueblo de Israel, después sigue y filtra a través de las naciones y por supuesto que tiene un efecto práctico de eso. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el efecto práctico para todas las naciones a partir de que llega el Mashiach? Tiene que llegar, y para que llegue hace falta acciones concretas por parte de los judíos y los no judíos para acelerar su venida. No es que va a llegar como un personaje alado que va a aparecer, sino que el pueblo lo va a generar de acuerdo a todas las profecías en todos los libros y señales identificatorias. Estamos muy, muy cerca de esta época, cosa que nunca el pueblo judío dijo. Nunca se dijo algo así. Históricamente, nunca pasó que estaba tan cerca las profecías y las descripciones de la época Masías como esta. Por eso nunca los sabios de Israel dijeron que esta era la época, y ahora todos los sabios de Israel en consenso absoluto que esta era la época, por diferentes señales identificatorias que están en los libros de hace 1500 y 1000 años y 2000 años, que esta es la época. Pero bueno, en el texto, si no si tenemos el texto, lo ponemos en pantalla y vamos a ir explicando. No importa cómo esté, blanco sobre negro, negro sobre blanco. Está todo bien. Ana, ¿lo tenemos en la pantalla? Sí. Entonces empezamos a explicar que la persona que va a ser Mashiach y todo el primero es consenso en el pueblo de Israel autorizando al Mashiach. O sea, no es que el Mashiach tiene poder en sí mismo. Tiene ningún poder. El poder se lo confiere el soberano. El soberano, el pueblo de Israel, va a escoger para sí un gobernante. Igual como fue David, que fue un gobernante del pueblo de Israel. Recordemos que el Mashiach es hijo de David, no solamente hijo generación tras generación, sino va a ocupar el lugar del rey David. Lo mismo que hizo el rey David, que fue conquistar soberanamente el territorio bíblico que Dios prometió a Abraham y Jacob, erigió a Jerusalén como capital, hizo los planos de construcción del santuario de Jerusalén y ya está, y obviamente tuvo consenso todo el pueblo, gobernando al pueblo de Israel, y construyó los planos para el santuario de Jerusalén y su hijo Shlomo construyó el templo. Y a partir de ahí se restauró toda la ley. La ley bíblica llegó a su máximo exponencial a través del rey Shlomo, del hijo del rey David. Avancemos un poquito en el texto. Solamente a título, un minuto más arriba, un poquitito, voy a leer solamente títulos porque este texto lo estudiamos ya en la clase pasada, los refiero al video de la clase pasada para a partir de esta clase avanzar. Subimos un poquito más el texto. Hasta ahí, gracias. Un poquito más arriba, ese inciso, ahí está. Un poquito más arriba. A ver, se va el texto, un minuto. Ok, vamos a hacer una cosa más, para que te sea más fácil, Ana, escúchame. Un poquito más bajo el texto. Bájame el texto, bájalo. Yo te voy a decir a dónde frenar. Andá despacito y te voy a decir dónde frenar, ¿sí? Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Al revés, anda para el otro lado, para más abajo, o sea, más adelante. Anda avanzando el texto. Ahí, un poquito más, un poquito más. Ya vamos llegando. Agradecemos a Ana Hernández, siempre tan gentil.
Un poquito más, un poquito más. Todo esto lo vimos, que tiene que ver con las descripciones de la función de Mashiach. Hasta ahí un minuto, paramos ahí. No supongas que el rey Mashiach, o sea, que el presidente designado, rey Mashiach es el presidente designado por el pueblo de Israel, debe realizar milagros y maravillas, provocar fenómenos nuevos dentro del mundo, resucitar muertos o realizar hechos similares. La cuestión no es así. Pues Rabbi Akiva, el más grande de los sabios de la Mishnah, junto con todos los sabios del pueblo de Israel, que sabio no era, como explicamos en la clase pasada, que era un anciano en una cueva dando consejos. Tenían todo el poder político, únicamente, el poder judicial y el poder de conducción militar. De eso hablamos, sabios, no menos que eso. Estos autorizaron al rey, o sea, al gobernante Bar Kokhba, Shimon Bar Kokhba, y lo describía como Mashiach. Y todos los sabios lo consideraron Mashiach y mandaron al pueblo a la guerra para recuperar Jerusalén. O sea, no fue un tema de declarativo, fue un tema de accionar. El pueblo de Israel fue a la guerra mediante que los sabios autorizaron a Bar Kokhba para hacerlo porque era el presumiblemente Mashiach. O sea, hablamos de una acción concreta. Hoy en día no necesariamente tiene que haber algo bélico, pero sí liberar la tierra de Israel. Puede ser a través de todo tipo de influencias diplomáticas y presiones, presiones económicas, universales, políticas, de cualquier forma. Pero la tierra de Israel bíblica tiene que ser liberada, aquella tierra que Dios prometió a Abraham y Jacob. ¿Por qué? Porque la práctica de los preceptos en su totalidad solamente se puede observar en el territorio bíblico que Dios dijo, no hay otro. Entonces, justamente al ser que fracasó en su tarea, todo el pueblo de Israel se dio cuenta que no era el Mashiach prometido por la Torá. Sí fue Bar Kokhba el presumiblemente Mashiach, pero no culminó la tarea porque fue asesinado y fracasó. Y todos los versículos nos hablan de un Mashiach vivo y exitoso. Y todo el pueblo de Israel vivo y exitoso en su gloria. No muerto, no fracasado, no que no tenga impacto del pueblo de Israel, todo eso son falsos mesías. Avancemos. Pero los sabios no le pidieron ningún milagro y maravilla, solamente que haga lo que tiene que hacer Mashiach, que es gobernar el pueblo, liberar la tierra de Israel, construir el santuario, forzar, literalmente forzar a que el pueblo de Israel observe la ley y poner en marcha toda la práctica de los preceptos. Eso es la función del Mashiach. Lo principal de esta cuestión es así, dice Maimónides, la Torah con sus estatutos y leyes es eterna. Si es eterna, tiene que llevar un tiempo que se cumpla toda. Y ese es el tiempo de Mashiach. Nosotros no podemos agregar preceptos ni disminuir ellos. Avanzamos un poquito más en el texto. Y toda persona que aumenta o disminuye de la Torah o da interpretaciones falsas, o sea, no recibidas desde Moshe en la generación del Sinai, aplicado al pueblo de Israel, saca de contexto los preceptos, es con plena seguridad un malvado y un apicoroso, un hereje. Entonces, seguro que no tiene que ver con la Torah. El ejemplo que trajimos, que no trajimos, pero vamos a explicarlo ahora, es: no hay persona más experta que aquel que tiene la responsabilidad de hacer algo. Es decir, puede haber, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, muchos profesores y muchos teóricos en el ámbito de la medicina y exponer diferentes teorías, diferentes implementaciones, prácticas de cómo debe ser tal o cual práctica médica o el peligro o las soluciones respecto de eso. Pero al momento de decidir, hay uno que está en la camilla con el enfermo en terapia intensiva y tiene que decidir, opero o no opero. Bueno, ese es el que tiene la responsabilidad. Capaz que el teórico sabe más, pero no tiene la responsabilidad. El que sabe qué va y qué no va, ese es el que está en la mesa de operaciones. Acá también. Hay muchos que durante todas las generaciones tomaron las ideas judías de Mashiach y de redención y todo eso, y esbozaron diferentes opiniones. Pero ¿quién tiene que operar? El que está en la camilla. El que tiene que hacer, que es el pueblo de Israel, va a designar al Mashiach. A partir de ahí sí viene todo un proceso de efecto del Mashiach y la redención universal respecto a las naciones, que es lo que vamos a ver. Habíamos hablado que eh, las condiciones son las siguientes: si se levantara un rey, o sea, un gobernante de la casa de David, tiene que demostrar a través de su linaje que es descendiente de David. Esto se demuestra a través de documentación, eso es algo factible y real. Que estudia y profundiza en la Torá y se ocupa de los preceptos como David, su antepasado, o sea, tiene que ser erudito y piadoso como David, de acuerdo a la Torá escrita y oral, echando por tierra todo intento de reforma de la Torá, modificación de la Torá o no aceptación de la Torá oral. O sea, tiene que ser un judío erudito y piadoso, observante de la ley.
y encaminará a Israel a transitar en ella, encaminará, o sea, forzará al pueblo de Israel a transitar en la Torá y reparar sus brechas en la observancia, o sea, va a forzar a todo el pueblo a cumplir la Torá. Subrayo va a forzar porque en el original Vallejov es eso. Esta es la señal que es un gobernante. Un gobernante no convence a la gente, un gobernante ordena y la gente observa. Si tiene que empezar a convencer o a inspirar, no es el Mashiach que prometió la Torá. Si después que fuerce puede explicarte por qué lo hace, pero va después, no antes. O sea, es exactamente lo inverso y opuesto de lo que hace un maestro. Ante la pregunta, ¿tiene que ser rabino? No necesariamente. Tiene que ser un gobernante. Y el pueblo tiene que asumirlo como gobernante y se tiene que dejar gobernar. De hecho, el pueblo lo va a nombrar para que lo gobierne. Y él tiene que ejercer su liderazgo. Si después de que ejerce su liderazgo explica, bienvenido. Pero no necesariamente tiene que explicar. Y no necesariamente tiene que inspirar. Moshe inspiraba a alguien. No inspiraba. Moshe ordenaba. El que inspiraba y enseñaba era Aarón, su hermano, por orden de Dios. Cuando Moshe le dice a Dios, pero no me van a hacer caso, Dios no le dice, bueno, aprende oratoria, aprende retórica, aprende a enseñar. No le dice eso. Aarón, tu hermano, te va a explicar. Vos ordenás. El Mashiach tiene que ser alguien que gobierne sobre el pueblo de Israel. O sea, no necesariamente tiene que ser maestro. ¿No? Y si él luchara, acá viene, y si él luchara las guerras de Dios contra los enemigos de Israel, que significa la autodefensa del pueblo de Israel cuando es atacado y la liberación del territorio de tierra de Israel, son las dos guerras que la Torah habló. No hay otra guerra. El pueblo de Israel nunca fue ni esclavizador de otras naciones, ni pirata, ni usurpador. Las únicas dos guerras reconocidas por la Torah son la autodefensa y la liberación del territorio que Dios prometió. No otra cosa. La autodefensa y el derecho de identidad, como fue en la época de Hanukkah, ¿sí? De la epopeya de los macabeos. Pero no hay otras guerras que el pueblo de Israel emprendió, sino estas. Esas son las guerras que, entonces, una vez que emprende, nosotros podemos con convicción considerarlo Mashiach. Eso es lo que Rebequiva y todos los sabios autorizaron a Bar Kokhba, porque era de la casa de David, era erudito, era piadoso, era rey, o sea, imprimía moneda y tenía ejército, esas son las señales que es un gobernante. Imprime moneda y la moneda de él circula, como vimos que hay monedas en Google de Bar Kokhba, y tenía ejército de 300.000 hombres. Toda la descripción de la epopeya de Bar Kokhba y todo esto está muy descrito en muchos libros, es un hecho histórico muy conocido. Ahora, si tiene éxito en el interior, si tiene éxito, cosa que Bar Kokhba no tuvo, fracasó. Por eso no fue Mashiach. Porque Mashiach no puede ser fracasado, tiene que ser exitoso. Reconstruye el santuario en su sitio, libera de Jerusalén y tiene que construir el monte del templo, donde hoy en día está ocupado con un edificio de una tradición ajena al mundo de la Torah, el monte del templo. O sea, lo que está detrás del muro occidental. El muro occidental, el lugar más sagrado de la tierra, es la pared de contención del segundo templo. Bueno, el monte del templo es el lugar del santuario, el lugar que Dios escogió para morar ahí, es lo que dice el versículo. Reúne a toda la diáspora de Israel, o sea, de los 16 millones de israelitas, 8 millones aprox viven en Israel, 8 no, que tiene que forzarnos a todos los israelitas que no vivimos fuera de tierra de Israel, vivir en la tierra de Israel. Y la opción de los no ágidas practicantes de obtener el derecho de residencia permanente activando la ley de la Torah del Ger Toshab del ciudadano residente, que es el no ágida practicante, es lo mismo. Cuando la Torah habla del ciudadano residente, es eso, es activar el derecho de residencia permanente de las personas no judías dentro de la tierra de Israel. El que quiera hacerlo va a hacerlo, siempre y cuando observe los preceptos no ágidos. En ese caso, él es definitivamente el Mashiach. A partir de ahí comienza la época del Mashiach. O sea, que el pueblo de Israel observe la ley, se libere la tierra de Israel, se construye el santuario en su lugar, comiencen los sacerdotes a activar el templo con las ofrendas, con todo esto. Y obviamente la observación de todos los preceptos de la Torá, preceptos agrícolas, nacionales, la ley del Gartoshá, del ciudadano residente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, allá empieza el periodo, el Maimónides ahí describe qué va a pasar con las naciones, otro libro más también. De nuevo, estamos estudiando no todo el tema del Mashiach, porque es un cuerpo de conocimientos inconmensurable que se extiende por literalmente miles de libros. Estamos viendo solamente porque esto es un fundamento de la ley.
fundamento de la ley, el fundamento número 12 tiene que ver con el fundamento número 9. La ley de la Torá es eterna e inmutable. Si es eterna e inmutable, tiene que llegar un momento donde se pueda aplicar toda, igual que en su momento se aplicó toda. En la época del rey Salomón, el rey David se aplicó toda la ley de la Torá, absolutamente. 400 años antes, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Jordán después del desierto, y los 400 antes, lo que documentan los libros de Tanaj, Josué, Jueces 1, Jueces 2, Samuel 1, Samuel 2, no estaba toda la ley de la Torá porque para eso se requieren determinadas condiciones. La soberanía en la tierra de Israel, la pacificación de las tribus, un consenso en un rey, etcétera, etcétera. Todo eso se fue consiguiendo. En la época del rey David y Shlomo se llegó a su máximo y eso duró algunos cientos de años. Después los israelitas fueron al exilio, de nuevo la ley se desterritorializó, se podía practicar lo que se podía practicar, volvieron al territorio ya con otras condiciones, gobierno Seulésida, gobierno sirio, gobierno griego, gobierno romano, etcétera, etcétera. Después se terminó de desterritorializar, el pueblo Israel no, a través del segundo exilio, el que al día de hoy nos aplica, de Roma. Parte de los preceptos se pueden cumplir, parte parcialmente, parte no. En los últimos 100 años se volvió a la tierra de Israel parcialmente, se volvió a reactivar los preceptos, así que la totalidad de los mandamientos, conocidos en la tradición de Israel como 613 mandamientos en general, parte se pueden aplicar hoy, parte parcialmente y parte depende de las condiciones que se den. Como la Torah es eterna, va a volver a ser práctica totalmente. Dentro de eso, los noágidas practicantes y todas las leyes que ello conlleva, que es uno de los mandamientos de la Torah, que la tierra de Israel, la cercanía de Dios y todo eso esté cercano a cada persona, el derecho de llevar las ofrendas al monte del templo, de regocijarse con Dios, como lo dice el profeta Isaías, etcétera, etcétera, y todo el estatus diferencial que va a tener la persona no judía en la tierra de Israel, y los deberes que el pueblo de Israel tiene para con ellas, deberes sociales. Como dice el versículo, vivirá tu hermano contigo, residente o prosélito. Prosélito es aquel de las naciones que se convierte al pueblo judío, residente es que sin convertirse observa los preceptos noágidas. El pueblo de Israel tiene deberes civiles para con él: alimentación, vestimenta, refugio, ubicación en la tierra de Israel, derecho de seguridad, derecho de policía, etcétera, etcétera. O sea, darle derechos. Y la persona de las naciones tiene privilegios. Todo esto está muy codificado en un tratado del Talmud llamado Gerim, que lo codificaba. Esto obviamente durante muchos años y milenios no se pudo aplicar, por el simple motivo que el pueblo de Israel mismo no estuvo en la tierra de Israel. Por eso la misma idea de no ágida practicante se desterritorializó. Lo que el versículo bíblico habla del ciudadano residente, el Ger Toshav, es el no ágida practicante, nada más que sin territorio. Un ejemplo que podemos traer práctico de esto: imagínense que una persona tramita y accede una residencia permanente en un lugar que muchos consideran como, por ejemplo, apetecible ciertos países de Europa o Estados Unidos. La persona tiene un derecho de residencia permanente, llamado Green Card, por ejemplo. Perfecto. Eso no quiere decir que puede ejercer el derecho únicamente cuando está ahí. Cuando sale del país, tiene ciertos privilegios, capaz que ciertas líneas de crédito, otras cosas más, por el solo hecho de tener ciudadanía permanente. Puede o no estar físicamente ejerciendo su derecho de ciudadanía. Lo mismo espiritualmente, obviamente, con el valor moral y espiritual de la proximidad de estar en la tierra divina, en la tierra que Dios escogió para morar, por amorar, y con la tierra de Israel. La persona de las naciones, a través de su observancia, su adherencia, ejercer el pacto que Dios le dio, el pacto del arcoíris, y la escrupulosa adherencia, se hace creador de ese derecho, y el pueblo de Israel se hace creador de la obligación que tiene con ellos. Hoy día está desterritorializado, es decir, tiene la recompensa por ser una practicante, pero sin ejercer el derecho de ciudadanía. Porque hasta hace algunos años ni el pueblo de Israel tenía derecho a ejercer ciudadanía en la tierra de Israel, simplemente porque no había un Estado. A medida que nos acercamos a la época del Mashiach, todos los componentes de la época del Mashiach vuelven. En los últimos 80 años, la mitad, de pasar de 5% de israelitas en la tierra de Israel, ya hay 50. La mitad del pueblo de Israel ya vive en la tierra de Israel. Es pura época de Mashiach. Hasta hace 60 años, Jerusalén no estaba unificada. Y el muro occidental y todo el monte del templo no estaba liberado totalmente para el pueblo de Israel. Ahora sí. Hasta hace 80 años, 100 años, no se podían practicar las leyes agrícolas de la tierra de Israel. Los diezmos, años sabáticos, ahora sí. Hasta hace 40 o 50 años, 60 años,
las leyes noágidas no eran tan conocidas por las naciones y no podían ejercer su derecho. Ahora sí. Vemos despacito que nos estamos acercando a la época del Mashiach profetizada por la Torah, que no depende de una persona, que el comandante, el líder, depende de todo un periodo, le llamamos la época de la Geulah, la redención universal, que con eso va a ser comandado por el Mashiach. Obviamente que a partir de ahora vamos a ver qué pasa con las naciones. Y por lo tanto, una vez que el Mashiach se completa el periodo y empieza a ejercer como tal, por lo tanto, perfeccionará el mundo entero. El hecho de perfeccionar el mundo entero quiere decir ahí se van a reactivar la cooperación entre las naciones, la abundancia, y una época realmente de lo que los profetas indican, ¿sí? Una época de cooperación, de abundancia, de paz principalmente y de armonía, donde cada nación tiene, cada país y cada cultura tiene que aportar en total armonía con los demás. Como está escrito en el profeta Tzefania, yo transformaré a las naciones en un lenguaje claro para que invoquen todas el nombre de Dios y lo sirvan con un único propósito. Esto mismo, lo que hicimos hasta ahora fue ampliar y esclarecer un poco, ahora vamos a seguir avanzando. Habíamos hablado que el Maimónides también tiene una parte, diferentes fragmentos y pasajes que fueron censurados históricamente por la Iglesia Romana. Hoy día está esto abierto por el Vaticano. Avanzamos un poquito. Dice el texto de Maimónides en su parte censurada, que ahora no está. Si él no tuviera éxito a este grado, si el Mashiach no llegó a hacer todo lo que esperamos, que la Torah prometió que va a hacer, o fuera matado, él no es ciertamente el redentor prometido por la Torah. Como Bar Kokhba. Si era uno como Bar Kokhba, que era presumiblemente Mashiach, pero no logró, fue fracasado, sí, no, debe ser considerado como todos los reyes apropiados y legítimos de la dinastía que David, que murieron. Intentó y no le salió. Recordemos, fue el único judío en los últimos 2000 años que todos los sabios dictaminaron que era presumiblemente Mashiach. O sea, los sabios con poder de decisión, no cualquier sabio. Recordemos, solamente a título general, que destruido el templo de Jerusalén y los poderes de la Torá, los sacerdotes por un lado de la tribu de Leví, los reyes de la tribu de Yehudá, los jueces y los profetas. Ese sistema de 4 poderes que cada uno tenía una fracción del poder y tenían contralor, se controlaban entre sí. Todo el poder del pueblo de Israel únicamente es de los sabios autorizados, no hay otro poder. Lo subrayo porque capaz que en otras tradiciones espirituales el vulgo, la plebe, tiene voz y voto y poder. En el pueblo de Israel siempre la élite gobernante fue en sus sabios. ¿Quién quiere que sea? ¿El vulgo? ¿El populacho? ¿Los líderes populistas? ¿Eso crees? Seguro que no. El líder tiene que ir muchas veces en contra del pueblo y decir lo que no quiere escuchar, como los profetas que siempre arrigaban en contra. Entonces, y por eso que los pretendidos Masías tenían que presentarse ante los sabios y los sabios dictaminar. Igual que lo vimos cuando hablamos de la profecía, los pretendidos profetas tenían que ir a convencer a los sabios, no al populacho. Lo marco porque en la mayoría de las tradiciones espirituales de Occidente y Oriente siempre, el sabio se veía como un consejero, no como un poderoso. El poderoso estaba en otro lado y el sabio estaba en otro lado. Principalmente en las tradiciones orientales o del lejano oriente. En el pueblo de Israel al revés, tiene la centralidad absoluta, por eso, ¿quién autoriza esa campaña militar? Rabbi Akiva y todos los sabios. Es por eso que si los sabios dicen que tal o cual no es Mashiach, ese es el tema. O sea, no depende que el pueblo lo nombre, depende que el sabio lo nombre. Es por eso que los pretendidos Mashiach falsos tuvieron arraigue en el populacho, en la plebe, en el vulgo, no los sabios. Los sabios siempre lo descartaron. Esto es reconocido por los mismos libros de esos paganos, que fueron repudiados por los sabios y autorizados por el pueblo. Más pruebas que esta es imposible, que es falso. Me refiero a Jesús y a otros más. Entonces, ahora, obviamente que a los reyes aptos Dios no los colocó sino para probar a muchos. Quería probar al pueblo. Como está escrito en el libro de Daniel, algunos de los sabios tropezarán para purgar, refinar y clarificar hasta el tiempo designado. Ahora, esto con respecto a los sabios, a los reyes aptos. Hay otras personas que no son ni reyes ni aptos, son solamente
delincuentes. Inclusive Jesús de Nazaret, Yeshu, que aspiró a ser el Mashiach, que fue ejecutado por la corte, ¿ya? Corte romana. Ya se habló de él en las profecías de Daniel. Subimos un poco el texto. ¿Qué dice Daniel sobre respecto de este y otros más? Digamos, un conjunto de falsos mesías. No, sí. Los renegados de tu pueblo, o sea, Satán del pueblo de Israel, los renegados de tu pueblo, se exaltarán en un esfuerzo por establecer una visión, pero tropezarán. ¿Puede haber un error mayor que este? Que el error mayor que este, que el considerar a Jesús como Mesías. Todos los profetas hablaron que el Mashiach es como un redentor de Israel, del pueblo de Israel, y su Salvador, que recogerá a los dispersos de las naciones y fortalecerá la observancia de los preceptos. Esto todos los profetas hablan. En contraste, este que Jesús causó a los judíos ser matados por la espada, asesinados, no rescatados y salvados. Sus remanentes esparcidos y humillados y no recogidos en la tierra de Israel. Que la Torá sea alterada y no preservar la ley y cumplirla. Y hacer equivocar a la mayoría del mundo haciendo servir a otro Dios antes que el Señor y trayendo idolatría para todos lados. Entonces, no hay cosa más opuesta que el Mashiach auténtico de Torá que este. El Maimónides describe, bueno, al fin y al cabo, ¿por qué Dios permitió esto? Ahí viene el tema. Pero el pensamiento del creador del mundo no está al alcance del hombre captable. Pero sus maneras no son nuestras maneras. ¿Por qué Dios hace las cosas? Realmente no sabemos. Ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Y todos los hechos de Jesús de Nazaret y este ismaelita, Mahoma, quien se levantó después de él, o sea, todos los falsos mesías, engloba todo el surtido de falsos mesías que hay en toda la historia. No son sino para enderezar el camino hacia el auténtico Mashiach. No que van a traer al Mashiach ni van a acercar, sino lo opuesto. Ahora vamos a explicar un poco. Lo que el Maimónides va a describir es cómo fue el proceso. Eh, Solamente, si ustedes conocen la figura del caballo de Troya, ¿saben lo que es caballo de Troya? ¿Sí? Un caballo artificial de madera que ahí estaban escondidos. Entonces la gente piensa que hay un caballo y atrás del caballo llegan los soldados auténticos. Dios permitió que ideas falsas sean propagadas en virtud de la parte auténtica, que es la sabiduría de los sabios de Israel y la enseñanza de la Torá. Pero acá la parte falsa, sin embargo, dentro de lo falso hay algo no verdadero, sino la idea, una preinstalación de una idea. Por ejemplo, que Dios escogió una nación y hay valores universales que hay que cumplir. Y hay una época de redención. Todo esto se propagó. A pesar de, no gracias a, subrayo, a pesar del Islam y del cristianismo. Sin embargo, esa idea está preinstalada. Cuando llegue el auténtico Mashiach, la gente se va a dar cuenta que eso fue un error. ¿Por qué subrayo a pesar el adverbio? A pesar de y no gracias a. Porque la gente todavía dice, oh, gracias a A, B, C, D, estos grupos cristianos, mesiánicos. Al revés, es a pesar de esa idolatría tan grande, el Eterno tuvo misericordia y sacó a la persona de ahí. O sea, no tiene nada bueno eso. Esto que dice acá Memorias. Dios hizo una preinstalación y ahora cuando llegue el Mashiach se va a dar cuenta la gente que es una mentira. Vamos a ver el texto. Y todos los hechos, el Maimónides de su parte censurada, ¿sí? Avancemos. Y todos los hechos de Jesús de Nazaret y Ismaelita, que se levantó después de él, no es sino para enderezar el camino hacia el Rey Mashiach. Para la mejora del mundo entero, para servir a Dios unidos, como está escrito, yo transformaré. Avancemos. ¿Cómo esto ocurrirá? El mundo entero ya se ha llenado del tema de los supuestos Mashiach, así como de la Torah y los preceptos, y se extendieron estos conceptos a islas lejanas y a muchas naciones espiritualmente insensibles, que analizan estas cosas y los preceptos de la Torah. Digamos, la idea de que hay un creador y conductor del mundo, que hay mandamientos, que hay profetas, que hay profecía del Mashiach, todo esto se expandió porque el pueblo de Israel, que era minoritario, ínfimo en la tierra de Israel, logró expansión a izquierda y a derecha, es decir, hacia, eh, hacia oriente y hacia el occidente. Si uno ve mapas de la antigüedad de la tierra de Israel, del mundo, antes de incluir Oceanía y América, vemos que Jerusalén está en el medio, Occidente es del Mediterráneo para allá, incluye Europa y Asia, Oriente es Asia y Oceanía, Asia mayor, Asia menor y Asia, digamos, lejana. Entonces, hacia derecha es izquierda, o sea, conceptualmente, Islam y cristianismo.
Y esto, el concepto de la Torá y el Mashiach y los preceptos se extendieron a lugares lejanos. Recordemos que para propagar una idea, al fin y al cabo hablamos de ideas. Antaño era muy difícil, porque para transportar cosas también era difícil, porque hablamos de hace 1500 años antes de la imprenta, 1800 años antes de los automóviles, de eso hablamos, 1500 años antes de la electricidad. Eh, Estas ideas se expandieron, se exportaron ideas. Algunos de ellos, los cristianos dicen, estos preceptos eran verdad, pero caducaron, la ley quedó abolida y no son aplicables en siempre. Otros, los musulmanes, dicen, hay conceptos ocultos en los preceptos y ya no deben ser cumplidos de acuerdo a su explicación simple. El Mashiach ya ha venido, lo ha revelado, etc. Ahora, cuando se levantara el rey Mashiach auténtico, cuando va a venir el Mashiach auténtico, que prometió la Torah, este que dijimos, y tendrá éxito, no como Bar Kokhba, sino tendrá éxito. Y la prueba es que ustedes van a poder ver que el pueblo judío va a observar la Torah y la tierra de Israel es liberada y el monte es liberado y construido el santuario. Se elevará y enaltecerá. De inmediato, todos en el mundo recapacitarán y sabrán que mentira, subimos un poco el tema, que mentira heredaron sus padres y sus profetas antepasados, los se confundieron. El proceso es gradual y cada vez más hay personas que ya lo están viendo, que ni siquiera el Maimónides lo dice, lo expresa acá. El Maimónides lo toma de un libro que fue escrito hace 1500 años antes del Maimónides, el profeta Jeremías, capítulo 16. Mentira y heredad, mentira y falsedad heredamos a nuestros padres. La gente va a reconocer que su religión de origen que recibió es errónea. O sea, ¿qué heredaron? Mentiras. Y eso es lo que estamos viendo cada día más, que cada vez más gente se desembosa de ese tipo de ideologías. Okay. ¿Qué va a pasar en la época del Mashiach? Mucho y muy bueno, obviamente. Vamos a hacer un poco del texto y también un video, pero recordemos, lo que estamos hablando no es un curso del Mashiach, que el curso del Mashiach tendría que tener por lo menos 13 clases solamente del Mashiach. Solamente explicar por qué es un fundamento de la fe y de qué se trata. Esa es la idea. Obviamente nos falta otra parte, que es el principio número 12 y 13, que va a tener dos partes, el fundamento número 13, que habla de la resurrección de los difuntos, que eso sí se va a dar en la época del Mashiach, y vamos a explicar dos clases, que son las últimas dos clases del curso, y una más digamos, de resumen final de este ciclo. El libro, antes de seguir Maimónides y mostrar, el libro que recomendamos que un solo libro para resumir todo, se lo mostramos acá, se llama así, La era mesiánica del Rabino Brod. La era mesiánica del Rabino Brod, nada que ver con lo mesiánico, se llama así el título. La era mesiánica del Rabino Brod, Menachem Brod, editorial Keot. Este es el libro que recomendamos para tomar como base del tema. Libro corto, muy didáctico, es una buena introducción al tema. Pero bueno, obviamente que en español y sobre el tema de Moshiach hay muchos, pero el más abarcador, el más didáctico para explicar es este, por lo menos en mi visión. Volvemos al texto ahora. ¿Estamos? Ahí estamos. No debemos suponer que en los días del Mashiach se anulará algo de la naturaleza del mundo, habrá una innovación en la obra de la creación. O sea, no es que van a desaparecer, no va a haber milagros y maravillas al principio. Después sí. Si el mundo continuará según su modelo, va a cambiar la relación, el pueblo de Israel, el Mashiach va a ser un líder moral universal, las naciones van a adoptar en primer lugar como fundamento los preceptos noágidas, cada uno de acuerdo a su cultura, y obviamente todas las profecías que hablan de el lobo morará con el cordero y el leopardo será con la joven cabra, en Maimónides nos trae que es un ejemplo. O sea, que va a haber armonía entre las naciones. Cada una de las profecías que está escrito se puede interpretar tanto, de acuerdo a los sabios, tanto de forma alegórica como de forma práctica. Entonces, acá Maimónides dice que todas las profecías que están en los profetas muchas veces es alegórico, y muchas veces no se va a saber cómo se interpreta hasta que no suceda. Avancemos un poquito más. Hasta ahí. El concepto es que el pueblo de Israel morará seguro junto a las naciones malvadas, que son comparados a lobos y leopardos, entonces y ahora también. Eh, en esta era, todas las naciones se volverán a la verdadera fe. Todas las naciones, como dijo el profeta Sofonías, Dios transformará a las naciones a un corazón.
¿Y qué pasa? Ya no lo robarán ni destruirán. La consecuencia práctica de esa fe no es una fe vacua, sino que van a asumir la responsabilidad y compromiso de los mandamientos que le corresponden y ya no robarán ni destruirán, o sea, observarán la ley no ágil, sino comerán lo que está permitido, sin robos, sin estafas, con tranquilidad con Israel. Ok, avancemos. Obviamente que hay muchos prolegómenos sobre previo al Mashiach y posterior, todo eso está analizado en muchos libros. Quiero avanzar un poquito más. Después le vamos a dar todo el texto para que lo puedan estudiar de Maimónides. Hasta ahí. El Mashiach no vendrá a declarar puro al impuro, ni declarar impuro al puro, ni a inhabilitar el linaje de aquellos presumiblemente de descendencia íntegra, sino para establecer paz en el mundo. Como está escrito en el profeta Malaquías, él devolverá los corazones de los padres a los niños, etcétera, etcétera. Pero todo esto y estas cuestiones similares no pueden ser entendidas por la persona hasta que lleguen, hasta que ocurran. Incluso los sabios no tienen tradición establecida, o sea, determinada, de cómo van a ser aplicadas esas profecías. Porque no es lo importante, como dice acá el Maimónides, subimos un poquito abajo. Ahí está, hasta ahí. En cualquier caso, ni la sucesión de estos eventos, qué profecía viene antes que otra, ni sus detalles precisos, cómo han de ser implementados, están entre los principios fundamentales de la fe. O sea, no es un fundamento de la fe. Por eso no avanzamos en el tema. Si quieren avanzar, hay muchos libros que lo explican. Pero dentro de los fundamentos de la fe no es importante esto. Ok, avancemos un poquito más. Sino, uno debe esperar y creer en el concepto general de la materia, como os he explicado, esto que dijimos. El fundamento de la fe es que va a existir una época así y se puede afrontar a través de la difusión de la conciencia y la observancia de las leyes no ágidas y cada uno de lo que corresponde. El pueblo de Israel, especialmente la difusión de las leyes y las prácticas judaicas entre los judíos y despertar la conciencia entre los judíos de la prontamente época de esta. Adelante, avanzamos un poquito más. Avanzamos un poquito más. Hasta ahí. Estamos ya acercándonos a esta parte, podemos abrir los micrófonos para que puedan preguntar y consultar. Los sabios y profetas anhelaron la época del Mashiach, no para gobernar sobre el mundo entero, para ser piratas del mundo entero, ni para subyugar a las naciones, esclavizar a la gente, ni para ser enaltecidos por ellas. Como uno podría pensar que cualquiera quiere tener el poder para someter, para comerciar, no, ni para comer, beber y celebrar, ni para tener grandes festicholas, festines, sino para que anhelaron la época del Mashiach, para estar libres y seguros, dedicándose a la Torah y la sabiduría, sin que nadie los oprima ni perturbe, y merecer la vida del mundo venidero, como explicamos en la ley del Teshuvah. O sea, el anhelo principal de esta época es para que haya libertad, compromiso y no estar perseguidos y poder ejercer el deber de cada uno, el propósito, con conciencia y con alegría y con abundancia, no con ni escasez ni con persecuciones. ¿Seguimos? Ahí está. Hasta ahí. Ahora, antes de terminar y ver un video que lo va a graficar, que lo vamos a poner en punta, como un gran broche de oro, no solamente a este capítulo, sino a todo el libro de Maimónides, un libro perfecto, donde codifica todas las leyes de la Torá en forma clara y concisa, esclarecida, culminando los capítulos 997 y 998 con leyes no ágiles y 999 y 1000 con la ley del Mashiach. Como en esta juxtaposición hay una alusión a que uno depende del otro, digamos, el vuelco de las naciones hacia auténtico monoteísmo y la época del Mashiach, por eso lo juxtaponen los dos, los últimos 4 capítulos. El último inciso del capítulo 1000 del Maimónides termina con esto, que es, si bien el libro de Maimónides es un libro de normas, y Maimónides es el gran sabio racionalista por excelencia, termina con una visión cuasi profética. Dice así, en ese tiempo no habrá ni hambre ni guerra, ni envidia ni competencia, pues las cosas buenas fluirán en abundancia y todos los deleites estarán tan libremente disponibles como el polvo. En ese tiempo, en la época del Mashiach, no habrá ni hambre ni guerra, ni envidia ni competencia, porque la abundancia será extrema.
Esto la humanidad nunca lo experimentó hasta ahora. Porque siempre en el mundo hubo o escasez o abundancia. Y siempre hubo guerras y litigios a causa de la escasez o de la abundancia. Cuando había escasez de territorio, de libertad, de recursos, de agua, de lo que sea, la gente iba a guerra y hambre, cuando había escasez. Pero la novedad es que también había pugna y lucha y litigio cuando había abundancia. Cuando había abundancia, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo pasado, empezó la época de la industrialización, había abundancia. Pero ahí había pugna y lucha. ¿Por qué? Porque ¿quién se queda con el excedente? Llamado en la sociología la plusvalía. En ese caso también había litigio, pero ya no de hambre y guerra, sino de envidia y competencia. Ahí empezaron las luchas sociales y empezaron también las guerras a causa de eso. Dice Maimónides, la época del Mashiach va a ser tan gloriosa que no va a haber ni guerras, ni litigios, ni por abundancia, ni por escasez. ¿Por qué? Porque la mejor forma que Dios encontró que el ser humano no se ocupe de eso es dar abundancia absoluta. Y todos los deleites van a estar libremente disponibles como el polvo. Y si va a estar todo disponible como el polvo, nadie lucha por polvo. La mejor forma que Dios tiene que la gente no se dedique a lo material es dar abundancia material y nadie se va a dedicar a eso. Estamos muy cerca de eso. Con toda la revolución última de la automatización, la robotización y la inteligencia artificial. Es eso. El ser humano no tiene que ocuparse del material, va a estar cubierto. La ocupación de todo el mundo en todo ello será conocer a Dios. Porque todos los bienes materiales van a estar disponibles como el polvo, entonces no va a haber guerra. Ni que hablar que los judíos serán por consiguiente grandes sabios, conocerán conceptos ocultos y lograrán la comprensión de Dios de acuerdo al potencial humano. Como está escrito en Isaías, porque el mundo entero, judíos y no judíos, se llenará del conocimiento de Dios. El mundo se llenará del conocimiento, porque de la abundancia material ya va a estar lleno. El mundo se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren la superficie marina. Así como en un océano, el agua y el lecho marino es una sola simbiosis. Cuando uno ve un océano, ve una inmensidad inconmensurable de agua sobre un lecho marino. Y entre el lecho marino y el agua hay una simbiosis absoluta, es todo un completo. Así también dice el profeta, el conocimiento de Dios va a ser todo permeante en el ser humano y el ser humano va a absorber divinidad de una forma simbiótica, igual que el agua reposa sobre el lecho marino. Así termina con este demonio en Maimónides de su libro. Antes de ver el video que lo sintetiza de abrir los micrófonos, agradecer de nuevo a Ana Gali Contreras Morales y a Ana Hernández por este espacio, invitándolos a ustedes también a que puedan enviar su generosa contribución para que este espacio sea posible, económico, a través de enviar su generosa contribución económica a Enlace No Ágida. Les vamos a dejar después los datos en PayPal y MoneyGram y todas las formas para que ustedes puedan enviar y ser partícipes y protagonistas junto con eso. Y tenemos todavía 3 clases más de este ciclo. Pasamos el video ahora y abrimos los micrófonos para ustedes. From the darkness, there will be light. The end is near, and into the night. As the fog clears, many questions will arise. Who am I? What am I? How can I realize? Nations, oh,
your friends, especially to your spouse. There will be harmony in your family and in your house. Pursue justice for all. Establish ethical courts to uphold their laws. There'll be no need for wars. Nations, realize and call him with one voice. Through the Torah will arise as a spectrum has 7 lights. He gave you 7 laws of clarity and delight. Though this seems new, it was first in God's thought, a divine code to follow, as Abraham taught. Let's usher in a new age when we'll truly be humane with the coming of the Messiah. With the coming of the Messiah. Let's usher in a new age when we'll truly be humane with the coming of the Messiah. With the coming of the Messiah. Let's usher in that age when love and peace will reign with Messiah, Son of David. Amen. Excelente, excelente. Un aplauso hermoso el video. Y ahora quedo disponible para preguntas, consultas y comentarios, tanto en vivo como de texto que están acá. Adelante. Los escucho. ¿Quién quiere abrir el micrófono? Bueno, voy a empezar yo en lo que se animan los compañeros. Adelante. Algo importante que entendí y bueno, me hizo reflexionar es la importancia de mi propia responsabilidad, ¿no? Juntos traeremos a esa redención que tanto anhelamos, ese cambio de vida que anhelamos en todo el mundo es responsabilidad de cada uno de nosotros, independientemente que sean judíos o no judíos, es responsabilidad de nosotros. Así es, excelente y precisa reflexión. ¿Qué más? Erika, adelante. Gracias, Rabino. Muchísimas gracias por la clase. Maravillosa realmente. Y solamente quería preguntar si Mashiach necesita ser justamente reconocido por los sabios y entendí también por los profetas, por eso se habla de la aparición de Eliahu a Naví, y si el Sanedrín entonces tendría que ser restituido previamente. El Sanedrín es el consenso del pueblo. Acá lo principal es el pueblo, dice el populacho. Que el populacho asume sobre sí sabios y asume observar lo que los sabios dicen. Es al revés, empieza con el pueblo. El pueblo tiene que. Por eso, cuando el pueblo no lo reconoce y lo repudia, la mejor prueba es que no es Mashiach. Pero ¿quién va? No, el Sanedrín es el. Mientras que el Sanedrín es que hay un consenso general de observar la ley. Pero mientras que no hay consenso, hay sabios individuales. Eso se va a lograr cuando hay un rey que lo impone.
Pero el pueblo es el soberano. ¿Quién lo nombró a David? El pueblo lo nombró a David. En la Torá instruye el último de los preceptos, nombrar a un rey. El poder está en el pueblo de Israel de nombrar al rey, a su líder, justamente para gobernar. Y él va a instruir, ¿sabes? Pero el pueblo, ahí está. Sobre el tema del profeta Eliab y todo eso, cómo va a venir y qué va a hacer todo eso, es parte de las profecías. Dentro hay muchas formas de esto. El mismo Memoria dijo que no es lo principal. A mi entender, hay muchas cosas más fuertes que el profeta Eliab. Eso con tus ojos ves que el pueblo de Israel retorna a la tierra de Israel bíblica, más profecía que eso, es tal cual lo que dice el texto de la Torah del Pentateuco, que Dios va a tomar a cada uno y lo va a devolver a la tierra, lo estás viendo con tus ojos. La promesa de Dios que el pueblo de Israel nunca va a dejar de estar y su enseñanza universal tampoco va a dejar de estar, lo ves con tus ojos. En cada generación quiere asesinar, no menos que asesinarlo el pueblo. Ahora también. Si el Dios los protege en forma milagrosa. Más prueba que esto. Es visible. No hace falta que venga un profeta al lado. Esto que estás viendo con tus ojos más fuerte que el profeta. Adelante. ¿Quién más? Yo, Rap, Adelante. buenos días. Sí, escucho. Alicia, ¿cómo estás? Saludos Muy también a bien, usted, Yesenia Ray. Castro, que está con nosotros. Yesenia, gracias por estar. Jorita Estrada. A todos los que personas no saludé. Rosario Villegas también. Ok. Adelante, escucho. Rap, bien vemos que las profecías se están cumpliendo. Una más clara que es cuando dice que las fuentes se extiendan hacia afuera. Ahora vemos maestros como usted y como otros que conozco que nos enseñan las leyes, las 7 leyes noágidas. Mi pregunta es esta, Rap. ¿Seguimos en la era mesiánica esperando? Bueno, yo lo espero todos los días, eh, al Mesías. Y cuando Él venga, ¿cómo se gobernará el resto del mundo, Rap? Es porque si usted me dice que esto se gobierna en Israel con la venida del Mesías, entonces, ¿cómo nos vamos a gobernar nosotros? Al igual que hasta ahora, nada más que los gobiernos van a asumir un liderazgo divino, es decir, hay un creador y conductor del mundo y van a asumir dentro de sus leyes los fundamentos no ágidas por ley, como ya gran parte lo están asumiendo por ley. Y gran parte de las naciones ya escriben en sus leyes, como Estados Unidos, Argentina y otro más, de observar la ley no ágida. Ya esto ya está pasando. Y cada país con su cultura va a adoptar la cultura, el país, la idiosincrasia, lo que sea, a las leyes no ágidas. Arranca por ahí. Bien, Rap. Ahora es Entonces, voluntario. En la época de Mashiach va a ser obligatorio. Así es. ¿Quién más? René Aguilar, escucho. perdón. Sí, Gracias, Rap. buenos Perdón, días, Alicia, Rab. gracias Alicia y seguimos rezando por ustedes y por tu hermana. Adelante. Buenos días, Gracias. Ravi, y a todos los presentes. Gracias por esta gran enseñanza. Y tenía en mi mente la misma pregunta que doña Alicia le hizo y usted ya la respondió. Eh, Gracias por eso. Una observación, cada vez que yo escucho su clase, tengo que tomar nota. Y ya tengo varios libros que en realidad necesito comprar y ¿No? para educarme un poco más, pero muchas gracias nada más para eso. La pregunta ya me la respondió cuando le respondió a doña Alicia. Excelente, muchas gracias y gracias por apoyarnos, René. ¿Quién más quiere preguntar? Había textos que había también preguntas del chat, ¿no? A ver, los puedo leer del chat directamente, ¿sí? A ver, un minuto que voy a leer así. ¿Alguien más quiere? Ahora, un minuto. A ver, el chat acá. El link, la canción está el video y el texto del Maimónides Centero, ya recién lo he compartido en el grupo Preguntas y Respuestas de WhatsApp. Hay un grupo que se llama Preguntas y Respuestas de Rabino Groisman, que no está inscrito, suscríbase gratuitamente, y que es el grupo de WhatsApp de este curso, y ahí dimos todo el texto en español que leímos la clase pasada y el video. Recién lo compartimos. ¿Qué más tenemos? Los noágidos actuales, dice Jesse Castro, si no llegamos a la época del Mashiach, ¿podremos retornar, renacer o cómo vamos a participar en esa época? Porque en primer lugar hay que seguramente vamos a llegar, por qué vamos a morir? Yo no tengo planeado en los próximos años morir, vos tampoco, ¿por qué? ¿Para qué hace falta? Eh, si la pregunta es si la persona va a morir y va a venir el Mashiach después, si tiene mérito, va a resucitar. ¿De qué se trata la resurrección de difuntos? Hay dos clases que vienen que vamos a hablar. Pero no es diferente cómo vamos a participar, depende.
la pregunta sería más importante. Las personas que son transgresoras de esas leyes, ¿cómo van a participar de esa época? Son preguntas importantes que están tratadas en muchos libros. Pero me quedo con lo principal, que tenemos la libertad de hacerlo ahora en día. Entonces, hoy en día podemos hacerlo y podemos difundir que otros lo hagan. Hagámoslo. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué sabemos? Pero sí está escrito en varios libros. Por ejemplo, en la era mesédica este se explica mucho. Adelante. Hortensia Cortés Montes, te escucho, Hortensia, adelante. La Buenos respuesta días, para Yesenia es que en las próximas 2 clases vamos a explicar. Esa es la respuesta. buenos días, Adelante, Rabino. te escucho. Mi pregunta es esta. Entiendo bien que todo esto marca una nueva era. Mashiach viene implicando una nueva era, cambios. Por supuesto, por supuesto, Ahorita que todo el que, mundo va a abandonar la idolatría, va a reconocer que es mentira. Y va a asumir las leyes no ágidas y va a abandonar sus transgresiones. Eso es seguro que sí. por ejemplo, ahorita todo esto que está pasando en Medio Oriente es una señal, ¿verdad? Eh, sí, lo que está pasando en Medio Oriente es que quieren asesinar a judíos. Eso básicamente. Pero bueno, Dios nos protege de forma Mm, milagrosa. Gracias, Baruch Hashem. Lo estás viendo en tus ojos, milagrosa. Hashem lo bendiga, Rabino. Amén, amén. ¿Qué más tenemos? Creo que nosotros, Rab. Hola, gracias, Rab, Adelante, Eric. Escucho. gracias por, ahora soy yo. Muchas gracias, Rab, por su clase. Una pregunta rápida y sencilla. En el documento que mostraba, citaba al profeta Tfañá y él hablaba de que va a haber una transformación global en las naciones, en donde un lenguaje común los va a hacer discernir lo que tienen que hacer para poder servir a Hashem. Ese lenguaje común es el hebreo, me imagino, Rab. Muy buena pregunta, no se refiere al lenguaje como tal, sino a cultura. En el Ok, original, el versículo dice, haz de Fogelamim Safabrura, entonces transformar a las naciones Safabrura. La palabra Safá no es lenguaje, sino que incluye cultura. Vemos la misma palabra bien, Safá en Génesis 10, 11, cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babilonia, mal llamada la torre de Babilonia, el lenguaje toránico no se llama torre de Babilonia, se llama la generación de la dispersión. Cuando toda la humanidad se juntó para conflagrarse ante el Eterno, Génesis 11, ahí dice también, para lo contrario, que la gente se juntó y se conflagró para ir en contra de Dios. Ahí se llama Safá. Entonces, que hablamos de cultura, idea, digamos, no necesariamente bien, hebreo, no hace falta hablar hebreo, ya. a mi entender, Ujú, no tiene que hablarse hebreo, salvo los israelitas. ¿Para qué? Al revés. Que bien, haya 70 naciones con 70 culturas y diversidad, esa es la idea. bien. O sea, Ok, la Torah siempre habla de gracias. la unidad y de la diversidad. Si todo habla en hebreo, no va a haber diversidad. Y diversidad Ok, es un sí, efecto sí, sí, buscado por la correcto. Torah. Esa era la duda. Eh, Gracias, Rab. ningún problema. ¿Estamos? Así que bueno, sin más, los saludo con bendiciones, con fuerza y nos vemos en la próxima clase que vamos a comenzar el fundamento número 13. Así que bueno, Buenos muchas días. gracias de nuevo. Perdón, Moto G24, ¿querías preguntar algo, Soy no? ¿Tu Norma nombre es? Gutiérrez, de Norma la Gutiérrez, Ciudad de ¿cómo estás? México. Norma Gutiérrez, de la Ciudad México. de México. Escucho, decime. Yo tengo entendido desde que la creación del mundo ya existían las leyes universales. Y la última Claro. ley que se dio fue la de después del diluvio universal, cuando se permitió el, el alimento de los animales. Entonces, esto fue caminando hasta, bueno, Noah, que no sé, de hecho, nos dicen, por la instrucción del Morey Yehoshua Álvarez, que no se fue cumpliendo hasta que se dieron hasta las 10 leyes, la entrega de la Torah. Pero, Sí, no, son cosas diferentes. El punto principal es que Dios dio leyes a todos los seres humanos desde el primer día de la creación del primer ser humano. Gran parte la dio al primer hombre hasta la generación de Noah y la segunda civilización humana, que es Noé, ahí se cumplieron las 7 con todos sus detalles. Exactamente. entonces esas leyes las tenemos nosotros en el corazón y ese es el lenguaje que quiere Dios que nosotros
es el lenguaje del corazón para que No, nosotros... justo lo contrario. Lo que vos decís es justo lo contrario. No la tenemos en el corazón, lo tenemos en los libros y tenemos que estudiar y aplicar. Pero y Digamos. No entonces, hace falta ¿cómo? tener ningún corazón, hace falta obedecer las leyes. Y hay que estudiar de los libros. Digamos. Si la gente que tiene el corazón no la tiene porque la mayoría no está informada de esto. A partir que se informa a través de conocer, estudiar, empieza a transformar su vida acerca de esto. Esta es un poco la idea. Ah, sí, sí, pero yo me refiero a que esto es un lenguaje universal, el acercarnos a Dios. Un código de ley moral. Eso Ok, sí. gracias. Digamos, hay que ponerlo dentro del contexto normativo legal, es correcto. Es un código moral universal, pero normativo, de leyes. O sea, no depende de la inspiración de las personas, es una norma, un código, una normativa, que hasta ahora es parte forzoso, porque el solo hecho de vivir en sociedad, ya gran parte de esas leyes se cumple, porque hay poder de policía y todo esto, y parte voluntario. En la época masiva va a ser todo, totalmente, la gente lo va a hacer naturalmente. Pero bueno, te felicito que estás con nosotros, Norma. Éxitos. Y mandar saludos ahí al Borejo Yoshua, que me acuerdo cuando estuvimos en México en Gracias, gracias por la 2018 dando clase. conferencias. Y mandar, si tenés contacto con él, mandar saludos nuestros a él. Tenemos un buen recuerdo, estuvimos en 2018 dando conferencias no ágidas en México y bueno, él fue el artífice de esa organización. Así que bueno, éxitos para Él, vos. él es nuestro Moré, él es el que nos da las clases de las Me leyes parece universales. muy bien. Mandarle saludos de Ramiro Groisman. Excelente. Saludos a Bien. todos, bendiciones, nos vemos en la próxima clase. Shalom, shalom. Shalom, shalom, muchas gracias.